Muy buenos días, distinguidos y distinguidas estudiantes. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidos a este encuentro virtual de la clase del día de hoy, en donde continuaremos abordando lo que tiene relación con el diagnóstico organizacional. En nuestra clase pasada habíamos quedado en esta laminilla que ustedes están viendo, en donde se resume todo el análisis y perfil estratégico del entorno. Recordemos, por favor, que este análisis se desarrolle pensando en las afectaciones que pudiesen existir a través de distintos indicadores en virtud del desarrollo de su negocio o emprendimiento o organización social. Planteábamos, en resumidas cuentas, como esto ya lo habíamos abordado, que existen distintas dimensiones que nos permiten sistematizar información de la cual subyacen oportunidades y amenazas. Planteábamos una dimensión sociocultural en donde se puede abordar elementos que subyacen de las interacciones de la sociedad, los valores, el descontento colectivo, el beneplácito de la sociedad, a partir de distintas relaciones que se van desarrollando entre la organización y las personas, entre el Estado y las personas, entre los grupos familiares, entre la política. Entonces, por lo tanto, aquí podemos identificar que existen algunas situaciones de contexto más mediática que podrían afectar la sustentabilidad de la organización. Pensemos, por favor, que tras el estallido social hubieron muchas organizaciones subyacentes en los lugares en donde justamente existían estas marchas que pudieron verse afectados de manera positiva o negativa, no lo sabemos. También, por otro lado, todo lo que tiene relación con la pandemia, aquí un punto, por favor, las dimensiones que están acá, si bien es cierto, existen indicadores que permiten su análisis muy preciso y particular por cada una de ellas, de cada uno de estos constructos, no podemos olvidar que de todos modos interactúan entre sí. Entonces, por lo tanto, cuando abordamos la pandemia, son elementos socioculturales, económicos, políticos, legales y tecnológicos, porque nos podemos dar cuenta con facilidad que tuvo una implicancia en cada uno de estos aspectos. La migración, el mercado laboral, elementos que son de la sociocultura. Recordemos también que existen instrumentos como el PES, el PESTEL o el PESTA. Cada una de las letras que componen esta palabra significa una dimensión. La dimensión económica, que es una de las que trae mayor consecuencia positiva o negativa al crecimiento de una economía, sin lugar a dudas va a traer recursos frescos para una organización, para una sociedad, para el tejido social, cuya organización podría utilizar a su favor o no. Todo lo relacionado con la productividad, la suma de bienes y servicios, como el PIB. Lógicamente, si existe una bonanza al respecto, va a haber mayor empleo, menos cesantía, debería también existir una igualdad de distribución de recursos, lo que permite beneficiar a toda la sociedad. Elementos que dan cuenta también acá de la inflación, la cesantía, la balanza de pago, cada uno de estos elementos que ya hemos abordado. La dimensión tecnológica. Recordemos también, y nuevamente reafirmo, que cada uno de estos análisis se hacen en virtud de qué? En virtud de las implicancias que tiene para su organización, independientemente si su organización es con o sin fin de lucro, si su organización es con o sin una finalidad que puede responder a un grupo religioso o no, a una junta de vecinos, etcétera. La dimensión tecnológica, entonces, cuando estamos frente a una organización que amerita un alto uso de tecnología, las implicancias van a ser muy grandes, porque justamente pudiendo automatizar muchos de los procesos, algunos de ellos tendrían que ser desarrollados de manera manual, aumentando los costos, por cierto. Y dimensión político y legal. También acá recordemos que nuestra sociedad hoy por hoy está viviendo un proceso de transición en donde se está cambiando, se está modificando nuestra Carta Magna. Esto entonces, sin lugar a duda, va a traer repercusiones positivas y negativas que podría favorecer a los más olvidados por la sociedad, también podría afectar a los que son de clase media, media alta, de otra forma, y así también los emprendimientos, va a afectar todo lo que tiene que ver con el consumo, con la producción de bienes. Distinguidos y distinguidas. Ustedes pueden ver en la segunda columna, tercera, cuarta y quinta, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta columna, algunas letras como MN, N, E, P y MP. Cada una
de esas letras que están ahí puestas están descritas al final, en la última fila de esta matriz que ustedes están observando, donde se señala que Mn es negativo, N es negativo, Mn más negativo o muy negativo, N negativo, E equilibrado, P positivo y Mp más positivo o muy positivo. Cada una de estas celdillas que nacen de esta matriz, desde muy negativo o más negativo y valores y actitudes, se marca con una X. Y así sucesivamente se va marcando a partir de un análisis exhaustivo en donde detrás de cada uno de estos indicadores existe un conjunto de información para poder discriminar si estamos frente a un escenario muy negativo o muy positivo. Esto si finalmente al final usted suma cada una de las X, es mayor el valor entre muy positivo y positivo, esto da cuenta de que estamos en escenarios que nos están entregando oportunidades. Cada uno de estos análisis se pueden hacer a través de distintos escenarios. Escenarios que amerita la consulta de expertos, que justamente eso significa, aplica, perdón, el método Delphi, donde justamente a través del método de escenario, que puede ser negativo, positivo o equilibrado, se le pregunta a un conjunto de personas que son especialistas en el área, en donde ellos van entregando sus opiniones. Esas opiniones se aglutinan en optimista, realista o pesimista. Esto puede ir cambiando de nombre a partir de, lógicamente, los análisis que queramos hacer. Entonces alguien puede decir, no, escenario optimista, vamos a crecer un 7%, realista un 2%, un 3% y pesimista un 1%. Ahora bien, ese crecimiento, ¿qué implicancia tiene para la organización? Es justamente información que se respalda a través de este análisis sistemático de revistas especializadas, a través de notas de prensa, a través del método Delphi, que es uno de los más utilizados, y así sucesivamente. Todo esto amerita el análisis del entorno general. Ahora abordemos el análisis del entorno específico. El análisis del entorno específico, que también permite la identificación de oportunidades y amenazas, en primer lugar tenemos que definir nuestro sector industrial. Sector industrial compuesto por empresas productoras de bienes madereros en la provincia de El Maule. Entonces, por lo tanto, este sector industrial va a permitir identificar cuáles son aquellas empresas que compiten con usted, cuáles son aquellas organizaciones que prestan el mismo auxilio a la sociedad, donde justamente estamos pensando cómo es esa interacción con los usuarios, los clientes, los pacientes, eh, finalmente para identificando qué características tiene esta organización versus qué características tengo yo. Nuevamente reafirmo esto para identificar las oportunidades y amenazas que me entrega el entorno. Aquí no debemos olvidar que debemos tomar como referencia un producto o servicio que justamente nos pueda facilitar este análisis. Entonces, por lo tanto, son grupos de empresas o organizaciones iguales o similares. Existen ciertos criterios para ir identificando o clasificando, conceptualizando, dicho de mejor manera, este sector industrial. Este sector industrial puede ser conceptualizado a partir de ciertos criterios, el tecnológico, el de mercado y cliente. El tecnológico hace referencia al proceso productivo. Por ejemplo, estamos pensando en una organización sin fines de lucro que entrega alimentación colectiva a la hora de almuerzo. Entonces, pudiésemos decir que otra organización, ONG, que hace la misma prestación, en donde justamente el proceso productivo es el que es similar. Ahí está el énfasis. Cuando coloco el énfasis en lo tecnológico, el mercado cliente, va a depender de las implicancias que tiene la organización que usted está tomando de referencia. Organización que se dedica a la producción y comercialización de qué? De carnes blancas. Entonces, las carnes rojas quedan fuera. Organización que se dedica a prestar servicios educacionales de nivel superior. Todo lo que tiene que ver con superior universitario, me refiero, todo lo que tiene que ver con CFT quedaría fuera. IP también. Entonces, por lo tanto, el criterio tecnológico da cuenta del proceso mismo de la prestación de servicios. En cambio, el criterio de mercado, estamos pensando en aquel grupo de personas
que podrían comprar mi producto o servicio, pero un grupo, no estamos pensando en la característica particular que pudiese tener un cliente, no, un grupo de celíacos, grupo de personas que se dedican al fitness, personas que pueden ser clasificadas de esa manera, los millennials, los centennials. Entonces, el grupo de personas, no estamos pensando en qué característica o qué deseo específico desea cubrir un cliente, porque para eso estamos pensando en otro criterio que se llama grupo de clientes. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus preferencias? eh, Cada cuánto tiempo compra, cuál es su medio de pago. Fíjense usted estos últimos dos elementos que acabo de comentar, que justamente son súper importantes porque nos permiten poder generar estos criterios de inclusión y exclusión de aquella organización que va a competir conmigo frente o de cara a un grupo de clientes, usuarios, pacientes o consumidores. Esta definición puede ser amplia o estrecha. ¿De qué depende? Depende de la facilidad justamente que un cliente, aquí el énfasis está en el cliente, puede cambiar o no, ¿de qué? Puede cambiar o no de, de sector. Porque justamente acá estamos pensando, bienvenida, nuestro estudiante que se viene incorporando. Entonces, justamente acá estamos pensando en qué cosa, en aquellos elementos que permiten poder definir un sector amplio y o estrecho. Porque si es estrecho, estamos pensando en qué, estamos pensando en aquel sector industrial que justamente no tiene una mayor cantidad de competidores, porque es exclusivo, porque atiende a un grupo de clientes determinado, porque tiene un grupo de mercado muy definido y un criterio tecnológico quizás muy especializado. Cuando es estrecho, en cambio, cuando es amplio, estamos pensando en aquella persona que puede cambiar de comer pan ayuya a pan francés. Estamos pensando en aquella persona que se puede servir un producto lácteo o no. Estamos pensando en aquellas personas que justamente pueden cambiar de, de consumir ciertos bienes o servicios. Entonces, por lo tanto, cuando estamos haciendo referencia a este sector industrial, un grado de concentración, también dicho de otra manera, un sector concentrado son pocas empresas que tienen una alta cuota de mercado. Claro, porque justamente son empresas, organizaciones que controlan la economía en un sector o rubro en particular. Uno que es súper fácil de comprender tiene que ver con el sector industrial de la distribución eléctrica. Usted podrá darse cuenta que en el barrio donde usted vive, y de agua potable también, donde usted vive, no se puede con facilidad cambiar de compañía eléctrica. ¿Por qué digo no se puede con facilidad? Porque justamente en Santiago existen algunas comunas en donde existen ambos tendidos eléctricos, entonces una persona se podría cambiar de una u otro. Lo mismo pasa con el agua potable, ya no podemos llegar y cambiarnos porque, ahora bien, sí podríamos cambiarnos en agua potable con agua embotellada, sí, ahí sí. Distinto es, por ejemplo, lo que sucede con el sector industrial de la televisión digital, porque justamente hay algunos sectores, no en todos, yo conozco sectores que son verdaderas islas, que no llega ninguna compañía de televisión satelital y pensemos que son lugares que se encuentran en ciudades. Entonces, por lo tanto, ahí estamos pensando en un sector concentrado, que son muy pocas compañías que prestan servicio a muchas personas porque justamente estas personas no tienen la posibilidad de cambiarse de un lugar a otro. Podríamos pensar también un sector concentrado, una ONG que presta auxilio alimenticio, de capacitación espiritual, que atiende un grupo de personas que estas personas no tienen a quién más acudir que a esta ONG. En cambio, el sector fragmentado son aquellas organizaciones, aquellos mercados en donde existe una gran cantidad, sector industrial, dicho correctamente, sector industrial, que justamente está compuesta por muchas compañías, como cuál podríamos decir, por ejemplo, la de telefonía móvil, la de los canales de televisión, los canales de televisión donde usted puede cambiarse de un canal y otro y justamente, aunque existen grandes organizaciones que se dedican a hacer el programa para el hogar, para el cuidado, para el deporte, para la historia, que tienen distintos perfiles, podríamos decir, pero de todos modos es un holding que tiene distintos canales de televisión. Pero a pesar de aquello,
existe una gran fragmentación, porque existen muchas organizaciones que prestan servicios igual o similar en donde justamente el cliente o el usuario puede cambiarse indiscriminadamente. Una vez que tenemos claro cuál es nuestro sector industrial, tenemos que identificar en qué etapa de la cadena de valor del sector industrial se encuentra. En el cultivo de algodón, en la fábrica de hilo, elaboración de tela y malla. Bueno, en cada uno de estos eslabones existen un conjunto de organizaciones que compiten entre sí. Existen varias que se dedican al cultivo de algodón, varias que se dedican al transporte, varias que se dedican a la fábrica de hilo, o bien pocas que existen en elaboración de tela y malla, pocas que significa la confección y elaboración de prenda de vestir, y muchísimas que se dedican a la distribución y venta de prenda de vestir. ¿Por qué lo planteo así? Porque no debemos olvidar que cada uno de estos eslabones es, en sí mismo es un sector industrial. Es un sector industrial que tiene las mismas características que ya veníamos abordando, en donde existen varias compañías que compiten entre sí o pocas, que luchan por un mercado, que tiene definido un sector industrial por el criterio tecnológico, de mercado, de cliente. Fíjense ustedes que esta forma de abordar también puede ser abordada de otras maneras. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, para la redundancia, el lácteos en Honduras. Podemos identificar acá que existe una cadena de valor del sector industrial. No olvidemos, cadena de valor del sector industrial. Todavía estamos analizando fuera de la organización, fuera de la compañía, fuera de la ONG, fuera de la junta de vecinos, fuera del centro de madre, buscando lógicamente estas implicancias que tienen en su organización para identificar qué cosa, identificar justamente oportunidades o amenazas que nos entrega el entorno. Productos lácteos, podemos darnos cuenta de que se dividen en intermediarios, recolectores y recolectores, pero uno se va a plantas artesanales lácteas y el otro a plantas lácteas industriales. Claro, porque justamente podríamos nosotros señalar que los que se van por la vereda de las plantas artesanales lácteas son productos más específicos y que aún así pasa por un distribuidor mayorista. En cambio, cuando pensamos en productos en agroindustria, estamos en ese eslabón donde existen plantas lácteas industriales, puede irse directamente a la comercialización nacional o internacional, o bien pasar por distribuidores minoristas, en donde justamente ese distribuidor minorista también pudiese ir al mercado nacional, en donde entraría también aquellos productos que son más exclusivos porque son artesanales que también se van al mercado nacional. Esta cadena de valor del sector industrial nos permite identificar en qué cuadrito o celillas de estas casillas que están acá nosotros formamos parte, porque va a depender de la que nosotros formamos parte justamente para identificar esas características que tiene el sector industrial. Aquí usted puede identificar otra cadena de valor del sector industrial de la producción de madera para la construcción de casas o construcción en Chile. Este que está acá es igual que el anterior, muy ejemplificador, porque podemos darnos cuenta que acá con los colores azul, verde y celeste, cada uno de ellos está compuesto, es un sector industrial en sí mismo. Y este sector industrial en sí mismo está compuesto por proveedores de trozos y basas, propietarios y agricultores, empresas artesanales y viveros, en donde también cohabitan, fíjense ustedes, otros stakeholders que están acá, que es CONAF, SAC, Seremi Agricultura, Corma, PYMEMAT, etcétera. Nuevamente, repito esto nos permite identificar en qué sector industrial usted se encuentra para identificar quiénes son sus competidores, lo que nos debería conducir a poder eh, identificar qué oportunidades o amenazas me está entregando el entorno. Aquí estamos analizando el sector industrial, también conocido como sector específico o análisis específico. Cuando hacemos referencia al sector industrial, alguien puede decir empresas sanitarias, eléctricas, cementeras, de estaciones de servicio, etcétera. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es justamente identificar aquel sector industrial en donde compite su organización, su ONG, su junta de vecinos, su iglesia, para poder extraer de este análisis esas
oportunidades o amenazas. Ahora bien, cuando ya conocemos cuál es el sector industrial en el cual que nosotros competimos, debemos hacer qué cosa? Aplicar el análisis del marco competitivo del sector. Este análisis del marco competitivo del sector puede ser un análisis cuantificable, o sea, a través de números, a través de ponderados. Pero para efectos de esta asignatura es importante que podamos comprender que el análisis que nosotros vamos a hacer va a ser más bien de tipo descriptivo, descriptivo cualitativo, o sea, a través de textos, a través de narrativas, a través del análisis de información secundaria, vamos a poder ir construyendo en qué posición se encuentra a partir de estos 5 criterios. Esos 5 criterios están compuestos por ejemplo, amenaza de nuevo entrante, que significa ANE, PNP, poder negociar del proveedor, PNC, poder negociador del cliente, APS, amenaza de productos que son sustitutos, y finalmente RC, que significa rivalidad competitiva. Veamos cada uno de ellos. Cuando nosotros vamos analizando estos elementos, en primer lugar tenemos la amenaza de nuevos entrantes. Cuando analizamos esto, la amenaza de nuevos entrantes, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando justamente en la economía de escala, diferenciación de productos, etc. Pero veamos, cuando nosotros miramos hacia el horizonte, en donde se encuentra el sector industrial, donde a mí me gustaría participar, me interesaría que las barreras de entrada, o sea, aquellas vallas para poder ingresar a ese sector industrial que se encuentra hacia el horizonte, me gustaría que fueran bajas para poder entrar. Esas barreras de entrada que pueden ser por una alta disposición de recursos económicos. Alguien se quiere instalar, por ejemplo, con una empresa de minerales no metálicos, conocido como empresas chancadoras, empresas que se dedican a vender estas piedritas que sacan de los ríos para la construcción. Alguien quiere entrar a ese sector industrial y puede decir, no, necesito una elevada inversión porque necesito tener maquinaria, camiones, trabajadores, entonces por lo tanto, no, baja. Pero, por otro lado, si usted ya forma parte de ese sector industrial, usted ya invirtió, lleva un par de tiempo, forma parte de él, usted que está dentro, le interesa que aquellas barreras sean altas para que no cualquier persona o empresa pueda competir con usted. Por otro lado, si se quiere instalar, por ejemplo, con un comedor común, a través de una ONG, todos los días prestar alimentación colectiva más desfavorecido, nos gustaría que, lógicamente, que esas barreras, porque yo todavía no formo parte de él, sean bajas, sean bajas. Entonces, por lo tanto, ¿para qué? Para no necesitar una gran elevada inversión. Eso también da cuenta de elementos sanitarios, porque no tan solamente se traduce en recursos económicos, sino que también tiene que ver, como bien dice aquí, economía de escala, ese conocimiento, el know-how, el trabajo en equipo, que si se necesita mucho, va a ser más dificultoso. Si necesita menos, va a ser menos dificultoso. La diferenciación de producto. Cuando usted desea entrar a un sector industrial en donde existe una gran variedad de productos muy distintos uno entre sí, es más difícil porque ese sector industrial ha sido capaz de diversificar tanto sus productos, hacer productos tan distintos que se piensa que pueden cubrir las necesidades de distintos grupos de interés. Cuando existen poca diferenciación de producto, para usted pudiese ser ventajoso porque usted va a entrar con un nuevo producto que va a atender quizás, lo más probable, a un grupo de personas las cuales no ha sido atendido o no se encuentra contento por los bienes que adquiere. Costo de cambio de proveedor para el cliente o distribuidor. Esto significa que cuando existen posibilidades de acceder al proveedor, o sea, usted se dedica a producir pan, ¿ya? Y al momento de producir pan, usted puede cambiar de un proveedor del A al B, al C, al D y al E. Eso es súper importante porque usted tiene el poder de esa decisión. Pero cuando no, es complejo porque usted puede verse afectado porque pudiese alguna vez quedarse sin mercadería, sin insumos para fabricar pan. Acceso a canales de distribución. Cuando es fácil
Es complejo porque nosotros nos podríamos tener alguna vez, cuando ya formando parte de la industria, podríamos no tener un medio por el cual entregar nuestros bienes o servicios. Ventaja en costo. Cuando somos capaces de fabricar un bien en donde existe un alto margen, porque justamente el costo de producción es relativamente manejable, también eso tiene una implicancia para su organización. Política gubernamental, cuando existen elevadas restricciones, también es complejo porque no cualquiera puede entrar a competir. En cambio, cuando existen menos restricciones, es menos complejo porque justamente podemos entrar con facilidad. Cuando ya tenemos resuelto esta amenaza de nuevos entrantes, bajo la lógica de que si yo formo parte ya hoy del sector industrial, o por otro lado, cuando no formo parte y deseo formar parte en un futuro, eso va a cambiar cómo yo afronto cada uno de estos criterios de barreras de entrada. Por otro lado, cuando analizamos el poder negociador de los proveedores, esto es también muy relevante porque esto nos va a traer ese poder, esa facilidad con el cual yo o usted puede fijar precios. Cuando existe el número de proveedores importantes, o sea, existen varios, pero que todos son importantes, estos proveedores para mí y para su organización, porque usted le compra a un grupo determinado las verduras que va a utilizar para fabricar, para producir ese plato para producto de marco de una ONG, ese platito de comida, o cuando usted va a comprar harina para fabricar pan y existen dos o tres que son los más importantes y son los cuales me entregan la calidad al bien final que yo fabrico, o cuando compra madera exclusiva, que es una madera que tiene ciertas características particulares que le entregan durabilidad al bien que está fabricando. Es súper importante eso tenerlo en claro para justamente conocer hasta qué punto usted tiene el poder negociador o lo tiene la otra persona. El poder negociador se reduce finalmente ¿en qué cosa? En quién fija el precio de esa transacción. Costo de cambio del proveedor para la empresa. Esta organización que ya existe, costo de cambio del proveedor. O sea, si el proveedor ya no le vende a usted y le vende a otra organización, para el proveedor le es costoso, porque si es elevado el costo, le va a preferir vender a usted y no cambiarse de empresa. Entonces usted va a tener el poder negociador. Usted va a poder definir las reglas del juego. Usted va a poder definir las condiciones de pago. Amenaza del sector industrial de integrarse hacia atrás. Esto es muy importante porque esa organización que justamente antes no tenía el acceso a bienes para fabricar productos, ahora sí lo tiene porque él o ella o esta empresa en particular lo fabrica. Tenemos una empresa que se dedica a vender lácteos, pero compra la leche y después fabrica lácteos. Ahora no, ahora el sector industrial como un todo, ya no tan solamente su organización, sino que también sus competidores se pueden integrar hacia atrás. Entonces, por lo tanto, ellos mismos van a producir la leche y se van a instalar, ¿cierto?, con un predio en donde van a tener, ¿cierto?, la producción de leche. Esto es complejo porque todo esto, distinguido y distinguida, nos va a poder determinar, nos va a conducir a determinar si existen oportunidades o amenazas. Amenaza de los proveedores de integrarse hacia adelante, porque justamente ya no vamos a tener a quién comprar el trigo para fabricar harina, sino que más bien la empresa que sigue la producción de trigo se va a instalar con sus propios molinos para fabricar harina. ¿Y dónde quedo yo? Bueno, ahí hay que ver qué es lo que hace esta organización que sí que va a fabricar harina. Importancia de la empresa o sector industrial para el proveedor, amenaza de entrada de sustituto. Claro, porque justamente cuando la empresa es importante o el sector para el proveedor, también genera implicancias porque pudiese existir una única empresa que compre una gran cantidad de insumos, como la empresa que se dedica a fabricar azúcar, con la remolacha, aquella empresa que se dedica a producir vino y le compra a pequeños productores de uva. Todo esto tiene implicancia porque justamente quién tiene el poder negociador, quién fija el precio. Y eso tiene implicancia justamente en el costo de producción y en el precio final.
Y la amenaza de entrada de sustitutos porque justamente pudiésemos comprar ya no madera de alta calidad para fabricar casas, sino más bien productos que son sustitutos que también me permiten fabricar una casa, pero con otras características. Poder negociador de los consumidores. Cuando hacemos referencia al poder negociador de los consumidores, estamos pensando en aquel cliente, en aquel usuario, en aquella persona que hace un desembolso de dinero para qué, para consumir aquel bien. Dicho de otra manera, aquella persona que saca parte de quizás su beneficio, que no tan solamente se traduce en dinero, sino que también puede significar en tiempo. También puede significar que el número de prestaciones de alimentación colectiva va a conducir a que las empresas patrocinadoras me entreguen mayor o menor recurso y eso le va a permitir sus- eh, subsistir a una ONG. Entonces, por lo tanto, el poder negociador de los consumidores, número de clientes importante. Pueden existir organizaciones que no les vende directamente al consumidor final, sino que le vende su producto a empresas, aquellas organizaciones que se dedican a producir verduras o lácteos para los comedores de jardines infantiles. Estamos pensando en aquella organización que sí que a vender pan, pero vende a distribuidores mayoristas y entonces, por lo tanto, un número de clientes importante porque justamente le fabrica a dos o tres empresas porque estas empresas son las que distribuyen. ¿Son importantes estos clientes? Sí, por supuesto, porque me falla uno, me va a significar incluso poder conducirnos a la quiebra. Importancia del costo del insumo, los costos totales. Cuando el costo de fabricación es elevado, lógicamente que eso va a tener implicancias. Por ejemplo, la fabricación de joyas. Grado de estandarización del producto. Cuando un producto es muy similar uno con otro, trae muchas implicancias. Ahí ya no tenemos la mirada en un producto diferenciador que tiene cierta ventaja competitiva. No estamos mirando en aquel producto que justamente, que por su exclusividad es adquirido, sino que más bien aquí estamos mirando en adquirir un bien que sea muy similar a otro, pero que satisfaga una necesidad básica o esencial. Ganancia o utilidad de los clientes. ¿Qué significa esto? Justamente que ese cliente, qué sensación de ganancia siente al adquirir este producto de esta tal o cual organización. Amenaza nuevamente acá de integrarse hacia atrás de los clientes. O sea, ese cliente ya no compra pan, sino que compra harina para fabricar su propio pan con semilla, con chía, con linaza. Amenaza el sector industrial de integrarse hacia adelante. Claro, justamente estamos pensando en aquella organización o aquel sector industrial que ya no se dedica a vender maderas por trozos, sino que se dedica a vender muebles refinados y listos para consumir, listos para comprar y utilizar. Información del cliente sobre la empresa, importantísimo, porque el acceso a la tecnología y la información no ha conducido a poder preguntarnos, consultar y analizar justamente elementos que nos entregan herramientas para poder negociar con una eh, organización, empresa, rubro, etcétera, etcétera. Doy espacio a consulta.